podemos saber que tenemos la vida eterna? ¿Cómo podemos realmente saber que tenemos la vida eterna? Y este libro trata de eso. Y hemos aprendido a través de las semanas qué diferencia a un creyente de un no creyente, y las evidencias internas y externas de un verdadero hijo de Dios. De un verdadero hijo de Dios. Ahora, antes de seguir aquí, voy a leerle una lista de las cosas que de cierta manera son pocas las que puse. Ustedes van a ver una larga lista, pero son pocas de las cosas que el libro nos dice que marcan a un verdadero creyente. ¿Ya? Y antes de terminar esta epístola tenemos que repasarlas, ¿ya? Porque si no, no nos quedó claro el punto de Juan, ¿ya? Entonces, estas cosas, ¿cuáles son? Estas cosas que os he escrito. Él las escribió para que nosotros sepamos que realmente poseemos la vida eterna. Y que no somos solamente cristianos nominales, eso significa de nombre solamente. Que me llamo cristiano, pero realmente no soy cristiano. No soy hijo de Dios. Entonces, son las siguientes. Un verdadero creyente, hermano, tiene comunión con el Padre. Capítulo 1, versículo 3, versículo 6. ¿Ya? Un verdadero creyente confiesa sus pecados. Capítulo 1, versículo 9. Guarda sus mandamientos. Capítulos 2, 3 y 4. Anda como él anduvo. Capítulo 2, versículo 6. Ama a su hermano. 2, 10. No ama al mundo. 2, 15. Es preservado. 2, 19. Tiene la unción del Santo. 2, 20. Confiesa al Hijo. 3, 23. Hace justicia. En el capítulo 2, 29 y el 3, 10. Se purifica a sí mismo. Capítulo 3, versículo 3. Permanece en él. 3.6. No practica el pecado. El 3.9. Es aborrecido por el mundo. 3.13. O sea, el creyente es aborrecido por el mundo. Pone su vida por el hermano. Capítulo 3, versículo 16. El amor de Dios mora en él. El 3.17. Ama con hechos. Y no solamente por palabra. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hablamos de eso también? Es un hacedor de la palabra. ¿Ya? Ama haciendo algo, no solamente diciendo. Hace cosas agradables a Dios. Capítulo 3, versículo 22. Cree en el nombre de Cristo. El 3.23 nos dice eso. Prueba a los espíritus si son de Dios. O sea, sabe discernir entre un verdadero cristiano y un falso cristiano. Un verdadero predicador y un falso predicador. ¿Ya? Sabe discernir los espíritus, si son de Dios y si no son de Dios. Y algo muy necesario para esto es lo que viene ahora. Conoce a Dios. Capítulo 4, versículo 7. Realmente conoce la doctrina, conoce la palabra de Dios. Tiene confianza en el día del juicio. Capítulo 4, versículo 17. ¿Ya? No lo domina el temor. ¿Ya? Especialmente el temor al juicio. Capítulo 4, versículo 18. Vence al mundo. ¿Ya? En la última explicación hemos escuchado eso de nuestro pastor Daniel. Vence al mundo. 5.4. Tiene fe. Ese es el 5.4 también. Y por último, cree en la vida eterna y que esta vida está en el Hijo. Capítulo 5, versículo 11 y 12. Y los anteriores a esto. Entonces, hermanos, hemos visto muchas cosas que evidencian si nosotros realmente poseemos la vida eterna. No significa que estemos perfectos en todas estas cosas. Significa que deben aflorar estas cosas al menos en un grado. Porque no todos somos perfectos y apuntamos para ser un día perfectos en el Señor. Pero hay cosas que marcan a un verdadero cristiano y no son generalmente las que nosotros creemos hoy en día. Muchas veces creemos que porque alguien es servicial o porque alguien es fiel a la iglesia, eso caracteriza su conversión, pero no necesariamente. He conocido personas que han sido fieles muchos años y que han apostatado de Cristo y han negado su nombre. Sino, estas cosas son las que marcan a un verdadero cristiano. Conocer a Dios, discernir, amar al hermano,
practicar la palabra, antes que solamente decirla. Y todas estas cosas que he nombrado anteriormente. Si usted tiene dudas en cuanto a su salvación, lea nuevamente la primera de Juan. Examínese a sí mismo, examine su corazón, si es un corazón lleno de Dios y si el Espíritu Santo mora en usted. Y si es así y tiene déficit de alguna de estas cosas, la exhortación de Juan es alcanzar más allá de estas cosas, realmente ser un hombre de fe, realmente ser una mujer que conoce la palabra de Dios, realmente ser personas que tienen confianza en el Hijo, que son preservados, que no aman al mundo, que aman a su hermano, etcétera, etcétera. La Biblia, numerosas veces hay muchos pasajes que nos llaman a examinarnos, ¿ya? Y el libro trata de eso. Pero por ejemplo en Lamentaciones capítulo 3 versículo 40 dice: examinemos nuestros caminos y escudriñémonos y volvamos al Señor. El creyente siempre tiene que estar examinando nuestros caminos, ¿ya? Escudriñando realmente qué hay dentro de nuestro corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y si realmente eso es verdadero, o tiene envidia, o tiene soberbia, o tiene tal vez otro motivo pecaminoso para hacerlo. Examinar nuestros caminos y escudriñar nuestro corazón, ¿ya? Y si estamos mal, dice acá Lamentaciones, volvámonos al Señor. También 2 Corintios 13:15 dice: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. O sea, aquí Pablo a los corintios le está hablando a creyentes, a la iglesia, y le dice: ustedes pónganse a prueba, individualmente, pónganse a prueba, ¿ya? Y vean, examínense si realmente están en la fe. No si están en la iglesia, si están en la fe, ¿ya? Entre el grupo que realmente adora a Dios y que creen en Dios, ¿ok? Y dice: reconocéis, dice, honor os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Acá el Señor nos anima a examinarnos continuamente si el Señor está en nosotros, si realmente soy su hijo. Y es como ilógico, eso es lo que trata de transmitir esta pregunta, pero es como ilógico no saber si Cristo está en nosotros, ¿ya? Porque cada uno se conoce a sí mismo. El problema es que muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Por eso dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna. Y segundo dice: y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y sé, hermanos, que es muy difícil a veces saber si realmente creo o no. Y por eso en esta ya tarde quiero hablarles un poco de qué significa realmente creer, qué es tener fe. Porque es muy fácil, hermanos, decir: yo creo y tengo fe, pero eso no significa que seamos salvos. No significa que seamos salvos. Recuerdan que Satanás, dice Santiago que aún Satanás, sus demonios creen y tiemblan. ¿Y cuál es la diferencia entonces si Satanás también cree en Jesús? No cree de la misma manera, obviamente, pero cree que Él existe, más que nosotros incluso. Y tiemblan esos demonios ante su presencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre mi creer y el creer de los demonios? ¿Qué nos hace mejores que ellos? ¿Por qué yo tengo la salvación y ellos no? Si ellos también creen. Entonces, quiero mencionar algo muy importante que nos va a ayudar a nuestra alma, y también para aconsejar a otros, y para también cuando estamos discipulando a otros, o cuando estamos predicando el Evangelio a otros, que también nos va a servir. En el tiempo de la Reforma, para definir esto de la fe, qué significa realmente creer, habían tres conceptos que encierran para entender la fe o el creer. Son las siguientes tres palabras: la notitia, la ascensus y la fiducia. ¿Ya?
Yo sé que no se van a acordar de esas palabras, pero son tres: notitia, ascensus y fiducia. ¿Qué significan estas tres? Lo siguiente: la notitia es la información, ¿ya? La información de lo que yo voy a creer. Mucha gente conoce a Jesús con notitia. Si usted le pregunta a un inconverso afuera quién es Jesús, tal vez le va a decir muchas cosas que son verdad. Eso no significa que sea salvo, ¿ya? Pero es parte del creer, la información, la notitia, ¿ya? Segundo está la parte de la ascensus, que significa sentir, ¿ya? Sentir. Y eso es lo que tiene Satanás o los demonios. Si usted le pregunta, un día se encuentra por ahí con algún demonio y le pregunta, ¿tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Qué le va a decir Satanás? Sí, va a sentir. ¿Va a decir? Con su ascensus, sí, Él es el Hijo de Dios. Pero no significa que Él se somete bajo Él. O sea, igual como criatura lo hace, pero en su corazón no, ¿ya? Entonces este es el ascensus, el asentir algo. Hay muchos personajes que salen en la televisión hablando de religión y tienen mucha, a veces, información que es verdad. Personas inconversas que hablan de misterio y cosas así, y incluso muchos dicen, sí, Jesús era el Hijo de Dios, pero no son cristianos. Lo importante, aparte de tener estas dos cosas, que es la noticia, la información, y el ascensus, el asentimiento, es la fiducia. ¿Y qué es la fiducia? Es la confianza. Es confianza en lo que yo creo, confianza en la información y en lo que yo siento. ¿Y qué es confianza? Confianza es todo lo que ustedes esta mañana han practicado. ¿Cómo me preguntarán ustedes? Sentándose en esa silla. Ustedes tienen confianza en esa silla, ¿cierto? Porque no se cuestionaron si la silla iba a soportarlos o no. Solamente dejaron caer su cuerpo y se tiran incluso un poquito para atrás, relajados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque confían ciegamente en que la silla los va a sostener, ¿cierto? Nadie se cuestionó hoy día, oye, ¿esta silla me soportará? Comenzó a mirar, de hacer cálculos, mira, yo peso 80 kilos, esta vez. ¿Alguien hizo eso hoy día? ¿Por qué no? Porque tiene confianza en la silla. Sabe que está hecha, que tiene la información, sabe que está hecha bien para soportar los kilos que sean, ¿ya? Y por lo tanto tiene confianza en esa información, ¿cierto? Y que además gente la puso aquí sabiendo de que va a soportar tal peso, ¿cierto? Entonces usted viene confiadamente y se sienta en la silla, ¿cierto? No se cuestiona si la va a soportar o no. Y así también en la fe. Nosotros sabemos la información, la noticia, quién es Jesús, ¿ya? Asentimos de que Jesús es el Hijo de Dios, pero hay creyentes que están hasta ahí nomás. Sí, Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo y murió por mí. Y yo creo en Él. Y no miente la persona en decir eso. Pero tiene fiducia, confianza, una confianza en que yo sé y no me cuestiono que si este día parto de este mundo, yo voy con Cristo. Esa es la fe salvadora. No todos los creyentes tienen, los creyentes, en iglesia me refiero, los creyentes verdaderos sí, pero no todos los miembros de la iglesia tienen fiducia. No todos confían realmente en Jesucristo y se entregan a Él, simplemente. Su vida, su corazón, su futuro, su eternidad en Él. Esa es la diferencia entre un verdadero cristiano y entre un falso cristiano. Y eso es lo que debemos animar a la gente a creer, a confiar en Él. No solamente creer de que realmente vino y existió, y que realmente es el Hijo de Dios. Porque aún los demonios creen eso. Debemos creer que Él nos salva, y que realmente yo debo entregarme en alma y cuerpo a Él. Porque Él es Señor y Él realmente me va a sostener. Entonces eso es creer en el Hijo de Dios, ¿ya? Dice, para que sepáis si tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Y en qué debemos confiar? Confiar en su persona,
confiar en su obra y confiar en sus palabras. ¿Cómo puedo saber si yo realmente confío en Dios? Si confío realmente en Jesucristo, evaluando esto. ¿Confío en su persona? La mayoría va a decir que sí, ¿no? Que Jesucristo es Dios, etcétera, etcétera. ¿Confío en su obra? ¿Creo realmente que la muerte de Jesucristo en la cruz, la vida y muerte de Jesucristo y su resurrección es suficiente para quitar mis pecados? ¿Tengo confianza en eso o igual hay duda dentro de mí? Y tercero, ¿confío en sus palabras? ¿En lo que Él dijo? ¿En lo que Él pide de mí? Muchas veces sabemos todo lo que Jesús nos ha dicho, pero ¿obedecemos? Alguien que cree, obedece. Alguien que cree, obedece. ¿No? Y nadie tiene fe en nada. ¿No? Esto es muy importante que lo aprendí últimamente. La fe va ligada a algo. Abraham creyó a Dios y le fue contado en justicia porque creyó en algo, no porque no creyó en nada. ¿Ya? La fe es respuesta a las promesas de Dios. Dios nos dice, cree en el Hijo y tendrás vida eterna. Yo creo, tengo fe en eso, en lo que Dios ha dicho. ¿Ya? Entonces, obedecer las palabras de Cristo nos demuestran si realmente estamos teniendo esta fe o no. Porque si Cristo nos dice algo, nos manda algo, nos dice, guarda mi palabra, y no la guardamos, tal vez no creemos que realmente esas palabras son importantes y no confiamos en su palabra. Entonces, eso nos va a ayudar a saber bien si somos hijos de Dios o no. ¿Qué fe tenemos? ¿Una fe igual a la de los demonios o una fe de un verdadero creyente? Ahora, como le dije, este es el pasaje clave del libro. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y creer en el nombre del Hijo de Dios no es cualquier cosa. ¿Ya? No solamente confiar en Él, porque hay muchos beneficios por eso. Y uno de los beneficios y parte de la confianza que tenemos con nuestro Señor Jesucristo es lo que va a decir ahora. Dice el 14. Presten toda atención ahí en su Biblia. Dice, y esta es la confianza, ¿ya? La certidumbre, la confianza que tenemos en Él, en Jesús. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice ahí? Él nos oye. Y es algo totalmente maravilloso, que Dios nos oye, que Dios nos escucha. Cuando por muchos momentos durante la historia Dios le ha dado la espalda, de cierta manera, al mundo por su idolatría. Hay un momento en Ezequiel que él abandona la tierra, estaba en el templo, dice que la idolatría era tan fuerte que los sacerdotes, ¿ya? Su sacerdocio que estaba ahí, de Leví, le daban la espalda a Jehová, al templo, y adoraban al sol. Entonces han habido momentos tan llenos de idolatría, de paganismo, aún dentro de su pueblo, que a veces Dios los deja nomás, los deja en sus pecados. Pero es interesante que nosotros, después de Jesucristo, podemos estar tan cerca de Dios, más cerca de lo que estaba un sacerdote en el templo. Más cerca. Aunque no lo vemos, podemos estar más cerca, porque Él está, es como si estuviese acá al lado, oyéndonos. Y Jesucristo está aquí. Por si no sabía, Él está aquí. El Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros, pero su persona de Jesucristo está aquí. Y Él nos oye. Y Él sabe quién vino hoy día a la iglesia y quién no. Él nos oye, Él nos ve. Él es el Dios que ve. Él es el Dios que oye. Y dice, y esta es la confianza. Ahora la criatura que le dio la espalda a Dios, que desobedeció a Dios en el Edén, la criatura que se rebeló ante Él, la criatura que por muchos años sacrificaba a los demonios, la criatura que es más egocéntrica que cualquier otro ser de la tierra, ahora tiene confianza.
gracias a Jesucristo. Todo eso que dije va ligado a esta frase, porque si fuera esta frase no podemos interpretarlo igual. Dice, conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Y quiero aprovechar este momento para hablar de la oración. La oración es algo muy mal entendido dentro de la iglesia. Se ha mal entendido la oración con una especie de como para pedir mis deseos, para pedir todos mis deleites. Incluso Santiago dice, pedís mal. Por eso no tienen lo que piden, porque piden para vuestros deleites, no conforme a la voluntad del Señor. Entonces, la oración no se trata de nosotros. A veces pensamos que la oración es para nosotros. Es como que ahora voy a pedirle todo lo que quiero a Dios, todo lo que necesito. Primero, usted no sabe lo que necesita. Dios sabe lo que usted necesita. Y nosotros debemos ir a Él para saber qué necesitamos en realidad y conformarnos a su voluntad. Y en resumen, eso es la oración. Ir a Dios y conformarnos a su voluntad. Es decir, ir a Dios y decir, Señor, tengo esta gran enfermedad. Un ejemplo. Tengo esta gran enfermedad, pero que se haga lo que tú quieres. Tú sabes lo que es mejor para mí. Si es mejor para mí que me la quites, quítamela. Si es mejor para mí que viva con esta enfermedad, no me la quites. Pero ayúdame a soportarlo y a glorificarte con esta enfermedad. Amén. Esa es una oración conforme a la voluntad del Señor. Estar entregado a lo que Él quiera. Dios la puede quitar si Él quiere y si piensa que es lo mejor o no. Y así en cualquier petición que tengamos. Señor, vengo a ti porque tengo mi hijo que aún no se ha convertido a ti. Sálvale, ten misericordia de él, pero que se haga tu voluntad y en tus tiempos, no en mis tiempos. Que sea lo mejor para ti y para él. En sus tiempos, no cuando yo quiera. Eso es la oración, es conformarnos nosotros a su voluntad, no que Dios se conforme a nuestra voluntad. Eso es la oración. Y cuando nosotros vamos así, sacamos una mochila tan pesada de nuestros lomos que ya descansamos, porque sabemos que Dios hace lo mejor para nosotros y para todos los demás también. Hace lo mejor y en sus tiempos y cuando Él quiere, ¿ya? Porque la gloria es para el Señor y no es para nosotros. Y cuando buscamos esa oración, hermanos, esa oración nos hace libres, porque descansamos en su persona, no en nuestra persona. ¿Ya? Él solamente es sabio, es eterno, es soberano, puede hacer lo que Él quiera y Él sabe por qué lo hace y por qué no. Entonces, de eso se trata la oración y por eso dice aquí, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, que dice, Él nos oye. Y miren lo que dice el siguiente, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, obviamente conforme a su voluntad, ¿qué dice? Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mucha gente malinterpreta este pasaje y dice, pero acá dice que lo que yo pida se va a cumplir. No dice eso. Dice que cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios se va a cumplir. Si es la voluntad de Dios que un hermano se sane de una gran enfermedad, y oramos y decimos, Señor, que sea tu voluntad, no la nuestra, pero que sea para tu gloria. Y si el hermano no se sana, ayúdale, dale fuerza y que Él te glorifique en esta etapa. Y si Él lo sana, Él nos oye, ¿cierto? Y si no lo sana, Él nos oye también y nos dice que esa no es su voluntad. Entonces la iglesia, hermanos, se debe afirmar a la voluntad de Cristo, de nuestro Padre Celestial y de su Hijo, la voluntad del Señor. No nuestra voluntad, no lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Y ese es el problema en nuestras vidas muchas veces, que nos enfocamos tanto en nosotros mismos que nos olvidamos del plan de Dios, de la obra de Dios, y que fuimos creados para glorificar a Dios. Y nos olvidamos también que caímos delante de Dios por rebeldía, por pecado, y por lo tanto ahora no queremos hacer la voluntad de Dios, queremos hacer nuestra voluntad y glorificarnos a nosotros mismos.
nuestro mayor ídolo, el yo, nosotros. Entonces, la oración no se trata de nosotros, como en todas las cosas. La iglesia no se trata de nosotros. La iglesia la hacemos para Él. Porque la iglesia es la casa de Dios. La casa de Dios. Venimos a la casa de Dios. ¿Ya? Y funcionamos bajo las reglas del dueño de la casa. ¿Cierto? Entonces adoramos a Dios en su casa. La adoración que a Él le gusta. Estudiamos su palabra. No un pensamiento que yo tuve anoche a medianoche, que se me ocurrió una gran idea que compartirle, o una linda historia sobre mi vida. Es la palabra de Dios. El centro en este lugar es Él. Su palabra, cuando oramos es Él. Es su obra, sus propósitos, su voluntad, y que nosotros queremos ser un pueblo que hace su voluntad. Ahora, para entender un poquito más, yo sé que ustedes lo conocen, pero vayamos a Mateo. Mateo capítulo 26. No hay un mayor ejemplo tan claro y tan sublime, tan perfecto como Jesucristo, nuestro Dios. La razón por la cual estamos en este día domingo, por si no sabían. Jesucristo, antes de morir por cada uno de nosotros, tuvo una oración en el Getsemaní. Ya yo sé que ustedes la conocen, dice 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Imagine esto, hermano. El mismo Hijo de Dios sometiéndose a la voluntad del Padre. ¿Por qué nosotros no podemos someternos? ¿Por qué no debiéramos? ¿Somos mayores que Jesús? Jesús dice: no sea como yo quiero, sino como tú. Y sigue diciendo: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad. ¿Cierto? La segunda oración. Mira el 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y mira el 44. La tercera oración. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo: ¿qué cosa? Las mismas palabras que ya vimos en las primeras dos oraciones. Sí, que dijo: si es posible, pase de mí esta copa. Y dijo: pero que no sea lo que yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad, no la que yo quiero. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. ¿Por qué les dijo esto? ¿Saben por qué? Porque ya entendió la respuesta de Dios y la voluntad del Padre. Después de orar 3 veces pidiendo por lo mismo, él estaba tranquilo, porque estuvo en comunión con su Padre y porque ya sabía de que la cruz era la voluntad del Padre. Entonces él le dijo: que sea como tú quieres, hágase tu voluntad. Y Dios, al no sacarlo de esa situación, ¿qué le dijo a Jesucristo? Esta es mi voluntad, la cruz, el juicio sobre ti. Y dice, por eso dice: dormir ya y descansar. He aquí, ha llegado la hora,
el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ver, se acerca el que me entrega. Esa es la voluntad del Padre para Jesús, que sea entregado en manos de inicuos. Pero vemos una gran enseñanza en la oración. Él insistiendo en la oración 3 veces. ¿Pero qué le dijo el Padre? No, esta es mi voluntad. No va a pasar esa copa, te la va a tomar toda. Esa es mi voluntad. ¿Y Jesús qué hizo? Vamos a hacer la voluntad del Padre. Vamos, duerman, levántese, descansen. Pero ha llegado la hora, ¿ya? Voy a ser entregado para mi muerte. Entonces vemos como Jesús nos enseña que aún Él, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, se sometió bajo la voluntad del Padre. La oración no es para pedirle algo a Dios, como generalmente se ve, se siente. Claro que podemos pedir cosas porque no sabemos muchas veces cuál es la voluntad de Dios, pero siempre tiene que ir conforme a la voluntad de Dios. A veces los jóvenes oran, una niña por un joven, y dice: Señor, me gusta tal niño, pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Qué significa eso? Señor, estoy súper enamorada, pero si no es Él, sácalo. Que me deje de gustar, que vea algo malo en Él. Hazme entender de que Él es la persona o de que Él no es la persona. Pero muchas veces nuestras oraciones no son así, ¿cierto? Son como: Señor, yo lo quiero a Él, me muero si no estoy con Él. No, si Él es el hombre de mi vida, siempre lo soñé así. Y vemos que realmente nuestras oraciones no se conforman a su voluntad, sino que persistimos en nuestra voluntad. No, es que esa persona es. Señor, si tú no entiendes, si yo estoy seguro. Qué tonto, ¿cierto? Pensar que sabemos más que Dios. Pero de eso se trata la oración, de conformarnos a la voluntad de Él. Y Dios siempre nos va a dar lo mejor. Aunque nosotros, en nuestra carne, no lo sintamos así. Pero siempre es lo mejor. Volviendo a Primera de Juan, tenemos esta confianza con el Padre y con su Hijo Jesucristo, que Él nos oye, de que Él nos conforma a su voluntad. Pero para terminar ya, vamos a tratar el último tema, que dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado, sigue hablando de la oración. Dice que si alguien ve a un hermano cometer pecado, debe orar por él. ¿Ya? Dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Y sigue, dice: y Dios, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida, y toda injusticia es pecado, pero es pecado no de muerte. Entonces este pasaje nos enseña, en el contexto de la oración, que hay pecado de muerte y pecado de no muerte. ¿Ok? Y vamos a ir por partes, porque para entenderlo bien. Dice que si alguno de ustedes ve a un hermano que está en un pecado que no sea de muerte, debe orar por él, para que Dios le perdone, para que Dios lo restablezca en la comunión. Muchas veces cuando vemos pecar a otro hermano, lo primero que hacemos es contárselo a otro y divulgarlo. No, si yo lo vi haciendo así. Cuando la Biblia nos enseña que debemos por lo menos hacer dos cosas. En este pasaje, orar por él, porque es mi hermano. Y segundo, lo que hemos aprendido también en las clases, ir y hablar con él. No ir y hablar con otra persona para contarle lo que vi. Entonces, ¿ven cómo tenemos malas prácticas dentro del cristianismo? Lo bíblico es ir a hablar con esa persona, decirle: hermano, ¿qué estás haciendo? Estás en el error. Y orar por ella. Eso es lo que usted tiene que hacer si ve a un hermano pecando. ¿Ya? Y eso tiene que hacer y obviamente esperaría a usted que hicieran si usted estuviera pecando. No que hablaran mal de usted. Toda la iglesia sabe su pecado, pero nadie lo confronta, nadie lo anima a cambiar, sino que hablan privadamente con usted y oran por usted. Entonces,
El cristiano no anda hablando por la espalda, el cristiano va de frente, porque ama al hermano, como hemos aprendido en Primera de Juan, el cristiano verdadero. Entonces dice, si viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, le dirá y Dios le dará. Ahora la pregunta es, ¿cuál es un pecado de muerte y cuál es un pecado de no muerte? ¿Y qué significa muerte? Entendiendo eso, entendemos el pasaje y nos vamos para la casa. Ya, pasamos la prueba hoy día. Ahora muchos creen que el pecado de muerte y pecado no de muerte se refiere a una muerte física. O sea, con esto le estoy diciendo que yo no creo eso. No digo que no es posible, porque hay otros pasajes que hablan de eso. ¿Ya? Un ejemplo, Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Hechos capítulo 5. Ellos, de cierta manera, mintieron a Dios, ¿ya? Sustrayendo del precio que iban a ofrendar. ¿Y qué pasó? Dios le quitó la vida. Uno a uno. ¿Cierto? Judas murió. ¿Cierto? Si no me equivoco, hay un levita también que murió al tocar el arca. No me acuerdo el nombre de él. Usa, si no me equivoco. Él también murió. ¿Pero por qué, por ejemplo, Pedro no murió cuando mintió de que él era cristiano? Él negó a Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando estaban viendo ahí, estaba arrestado? Y le preguntaron, no, tú eres uno de ellos. Dijo, no, se equivocaron. ¿Por qué no murió Pedro? Y si murió Ananías y Zafira. Simplemente porque Dios quiso. Nada más que eso. No porque un pecado fue mayor que otro. A veces pensamos que, tal hermano murió porque pecó. Nosotros no tenemos la autoridad para decir eso. Murió porque hay causas por las cuales una persona, un creyente, muere. Y son estas. Porque dejó de cumplir su propósito en esta tierra y Dios se lo llevó. Porque si no sabía, todos tenemos un propósito en esta tierra, como hijos de Dios. Y si se cumplió el propósito, Dios dice, venga para acá. Ya no tiene propósito allá abajo. ¿Cierto? Puede ser por pecado, como le he dicho anteriormente. Porque a veces Dios prefiere sacar a alguien que puede lastimar a la iglesia con sus pecados. Entonces, pero no es, trato de explicar esto porque es verdad, pero no es lo que Juan está hablando aquí, porque en el contexto no está hablando de cosas así. Y además, Juan en su carta, cuando habla de muerte, siempre habla de muerte espiritual, nunca de muerte física. Por ejemplo, vamos al capítulo 3, 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Esta es la misma palabra, muerte. De muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en... ¿A qué muerte se está refiriendo? ¿Física o espiritual? Espiritual. Está en un estado de muerte, ¿cierto? ¿Ya? El 5, 16 y 17 es el próximo pasaje donde se dice, menciona muchas veces esta palabra, la misma palabra, muerte. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, Dios le dará vida. Entonces ya el mismo contexto no está diciendo que no está hablando de muerte física, porque dice que le dará vida a alguien que pecó un pecado de no muerte. Entonces está hablando de vida en restauración, en comunión con el Señor. Y más adelante dice, si alguno viera, dice, Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, y en verdad aquí dice, toda la injusticia es pecado, pero hay pecado de no muerte. Ahora, en el contexto que está hablando aquí, después va a hablar de la vida eterna, desde el 18 en adelante, en quién está la vida eterna. Entonces, ¿está hablando de vida eterna o de muerte eterna? Hay pecado que no es de muerte para el creyente, pero hay pecado que sí es de muerte para el incrédulo. Y eso es lo que está tratando aquí Juan.
Entonces, el hermano, nosotros podemos cometer un pecado que no sea de muerte. Nosotros seguimos pecando lamentablemente, pero no un pecado que nos manda al infierno, porque Cristo pagó por nosotros, ¿cierto? No es un pecado de muerte para nosotros, es un pecado y es grave, o como dice el versículo 17, que es injusticia. ¿Ya? Todo es pecado. Obviamente no es algo bueno, pero no nos va a quitar la vida al creyente. Pero dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hay pecado que sí te lleva a la muerte eterna, para siempre. ¿Y cuál es ese pecado? A ver, ¿alguien quiere decirlo? Rechazar a Cristo, un 7, bien, un 7. ¿Por qué? Porque miren lo que va a decir el contexto. Yo no voy a tratar tanto ese versículo porque son para la próxima predicación, pero son necesarios decirlo. Dice el 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer ¿a quién? Al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, por eso no tenemos pecado de muerte. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo contrario a muerte espiritual. Entonces, el pecado de muerte, hermanos, creo yo, he luchado esta semana por traerle la verdad. El pecado de muerte es rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien entre nosotros que un día rechaza a Jesucristo, lamentablemente ese es el pecado de muerte. Apostatar de la fe, rechazar al verdadero y único Dios, a la vida eterna. El pecado de muerte. Es el único pecado que nos va a condenar para siempre. Y también tiene relación con, ¿han escuchado la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿O el pecado imperdonable? Es lo mismo, tiene relación. Es rechazar a Dios directamente. No solamente mentir o hacer diversos pecados, sino rechazar directamente a nuestro Dios. En ese caso, en la blasfemia contra el Espíritu Santo era contra la persona del Espíritu Santo, que es Dios mismo. Entonces, hay pecado que no es de muerte, que nosotros muchas veces vamos a cometer. Y nuestra labor como iglesia es orar unos por otros, no calumniarnos, no hablar a espaldas de la persona, sino ir a hablar con la persona, orar por la persona y animarla a dejar ese pecado. Pero hay otros pecados que son de muerte, ¿ya? Que son pecados de los incrédulos o incluso de miembros de la iglesia que niegan al Hijo. Esos pecados lamentablemente van directo a la muerte eterna. ¿Hay esperanza? Claro que hay esperanza, porque todo depende de Dios y no sabemos el momento ni la salvación de cada uno, pero lamentablemente su estado es de muerte, que lleva a la muerte. Entonces, hermanos, esto nos da una gran lección que, para concluir, quiero decir lo siguiente: Dios es tan bueno, tan misericordioso, tan lleno de gracia, que cuando Adán y Eva pecaron, debió haberlos exterminado en ese mismo momento, pero nos dio de su gracia. A través de los tiempos dio de su gracia a Abraham, Isaac, a Jacob, a todos los profetas que salieron después. Y un día vino Jesucristo. En la consumación de los tiempos vino el Hijo de Dios, el prometido a Adán y Eva, el prometido a Abraham, Jesús, ¿ya? Que significa el Salvador, ¿ya? El Yeshua, que Él es el Mesías, el ungido, el Cristo, significa lo mismo. Él es el Salvador del mundo, el prometido para salvar y para redimir a personas de todas las naciones, de toda tribu, lengua y nación.
pero aún viendo al mismo Hijo de Dios encarnado en esta tierra, aún viendo al mismo Hijo de Dios muriendo por la criatura, hay personas que cometen el pecado de muerte, que es negar rotundamente al único y verdadero Dios, que está más que comprobado a través de la historia, que Él es el único y verdadero Dios, la vida eterna, el Hijo eterno. Y nosotros nos anima esta carta a guardarnos de pecados que no sean de muerte. El Hijo de Dios murió por nosotros, por esos pecados que incluso ahora cometimos todos los días. Y eso es un poco de lo que veíamos hoy día en la clase. Él es nuestro Cordero Pascual. Cristo es nuestra Pascua. Por lo tanto, limpiémonos de toda cosa que nos contamine. ¿Por qué vamos a permitir a nuestra vida contaminación por la cual el Hijo de Dios murió? Limpiémonos de esas cosas, porque esas cosas crucificaron a nuestro Señor. Por eso, para el creyente debe ser una motivación el estar limpio, el buscar la santidad, el buscar la limpieza, el buscar al Señor, el orar unos por otros, porque no se trata solamente de mí, sino también de amar a mi hermano, buscar la limpieza de mi hermano. Si mi hermano comete pecado, yo no quiero reírme y decir, yo sabía que él era así. No, nuestro sentir debe ser ir a buscarlo, orar con él y decir, hermano, no podemos estar así. Arrepiéntete, vuélvete al Señor. Yo te amo. Yo quiero que glorifiques a Dios, no solamente en tu vida, no solamente en mi vida, sino en la vida de toda la iglesia. Busquemos la santidad uno a uno, nosotros cada uno, pero busquemos la santidad de los demás también, de la iglesia. ¿Ya? Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra, porque es más cortante que espada de doble filo, porque ella nos alimenta, nos guarda del peligro para la iglesia, nos guarda también de nuestro corazón pecaminoso. Señor, ayúdanos con ella a aplicarla, a ser hacedores de la palabra, y no solamente oidores de ella, sino ayúdanos, Señor, a ser una iglesia pura, santa, una novia que se prepara para tu venida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.